gozo es poder estar juntos, ¿verdad? Juntos poder compartir la palabra, juntos poder aprender, juntos poder alabar, adorar y exaltar a nuestro Señor. Quisiera empezar contándoles una pequeña historia. En una oportunidad una persona habló y dijo: imagínense que hubiera una competencia de natación, y en esta competencia de natación trata de nadar por el océano, desde Japón hasta Estados Unidos. En esta competencia hay 3 concursantes. Uno de ellos, una persona que no sabe nadar. La segunda persona sabe nadar, pero no profesionalmente. Y la tercera persona es un nadador profesional que ha ganado muchas medallas olímpicas. Y empieza la competencia. Y esta competencia empiezan los 3 y empiezan a nadar, y a los pocos metros aquel que no sabía nadar se hunde y se ahoga. El segundo concursante, aquel que trataba de nadar con todo su esfuerzo, logra nadar unos 50 metros y por las olas y por el mar y todo él comienza a cansarse, y dentro de un poco tiempo comienza a hundirse y se ahoga. El tercer concursante, aquel concursante que es profesional, aquel que ha ganado muchas medallas, él continúa nadando y llega a los 50 kilómetros nadando, pero las fuerzas comienzan a fallarle. Y él comienza a sentir ese cansancio y comienza a hundirse y se ahoga. Ninguno de los 3 llega a concluir la carrera. Y es más, los 3 mueren ahogados. Y la pregunta que hacía esta persona es: ¿cuál de los 3 ha llegado a la meta? Ninguno. El primero tal vez ha podido 5 metros. El segundo 50. El tercero 50 kilómetros. Pero en los 3 casos, los 3 han muerto ahogados. De la misma forma, cada uno de nosotros puede ver sus buenas obras. Algunos pueden llegar más que otros, pero nos damos cuenta de algo al final. Todos nos morimos ahogados en nuestras propias obras. Ninguno va a llegar delante del Señor por sus obras. Y eso es lo que nos habla esta porción de Romanos. Y les invito a que podamos abrir Romanos capítulo 3. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 20. Hemos estado estudiando este libro, hemos estado viendo algunos aspectos muy importantes. Y veamos qué es lo que nos dice esta porción de Romanos, qué nos dice el autor Pablo, qué nos dice la palabra del Señor para nosotros el día de hoy. Voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas y les invito a que ustedes puedan seguirme en la versión que tenga. Dice Romanos capítulo 3, versículos 1 al 20. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia
hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Todos estamos perdidos. Todos estamos perdidos. Esta porción es muy linda porque nos muestra verdaderamente la condición en la que todo ser humano está. Estamos al final de un año, en vísperas y anhelando el próximo año. Y tal vez todos en este tiempo pensando, posteando en las redes sociales, pidiendo a Dios de que el próximo año sea mejor. Todos con la esperanza de que el próximo año podamos cumplir todo lo que le prometemos a Dios. Pero si no hay un verdadero cambio en nuestras vidas, yo les aseguro que dentro de un año vamos a estar en lo mismo. Y un año más vamos a seguir continuando en lo mismo. Es por eso que nosotros necesitamos un cambio verdadero en nuestras vidas. Pero ese cambio no simplemente sucede por una buena intención que nosotros podamos tener, sino este cambio se produce primeramente comprendiendo nuestra condición delante de Dios y reconociendo quién es Él y que necesitamos de Él. Esa es la razón y ese es el principio para que nosotros podamos poder cambiar. Alguien mencionaba en una oportunidad y decía, para derrotar la oscuridad exterior, deben derrotar la oscuridad interior. Para derrotar la oscuridad exterior, deben derrotar la oscuridad interior. A veces nosotros estamos enfocados en lo que sucede afuera, en lo que sucede en nuestro país. Pero antes de ello, tiene que haber un cambio. Nosotros, la luz del Evangelio tiene que llegar a nuestras vidas y alumbrar verdaderamente la oscuridad que hay aquí adentro, para que esa luz pueda resplandecer afuera. Por esa razón, queridos hermanos, nosotros podemos ser justificados ante Dios no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Y eso es lo que queremos ver en este pasaje.
Queremos observar en este pasaje cómo la palabra de Dios nos enfoca y nos muestra que nosotros, como dice, no hay justo ni aún uno. Pero sí hubo un justo, Jesucristo, por el cual nosotros podemos ser ahora justificados. Así que veamos en la palabra de Dios 3 puntos importantes que nos van a ayudar a comprender mucho más esto. El primer punto, que están entre los versículos 1 al 8, es conversando con los perdidos. Conversando con los perdidos. Es muy interesante la forma en la que escribe Pablo esta parte y toda esta sección que él ha estado construyendo desde el capítulo 1, versículo 18. Recordemos que el versículo 16 y 17 es como la tesis, es lo que nos muestra con respecto a lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero en el versículo 18 Pablo nos muestra verdaderamente cómo es la condición del ser humano y cómo el ser humano está totalmente apartado, y toda esa porción hasta llegar a esta parte muestra cómo son los judíos, cómo son los griegos, cómo son los gentiles y cómo está toda la humanidad en realidad. Y esta porción yo quisiera que la veamos como una conversación. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros. Por eso dice conversando con los perdidos, porque es como que si las personas hablaran con Pablo y le hicieran preguntas. Si nosotros observamos cómo empieza esta porción, comienza diciendo, haciendo una pregunta. Y le podría decir, Pablo, ¿estás diciendo que no se gana nada por tener una religión bíblica? Por eso dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Tal vez nosotros podríamos preguntar ahora, y si recuerdan la última vez que estaba compartiendo del capítulo 2, ¿qué tal si cambiamos esa palabra por cristiano? ¿Qué ventajas tiene ser cristiano? ¿Cuál sería la ventaja? Entonces le están preguntando y le dicen, ¿cuál es? ¿Cuál es el beneficio? Y la respuesta podemos ver en el segundo versículo, y es como que están preguntando y Pablo está respondiendo, y en el versículo 2 Pablo está respondiendo y dice, no estoy diciendo eso. Pablo no está diciendo que no hay ninguna ventaja. Pablo no está diciendo que el ser cristiano sea lo mismo que no ser cristiano. Más al contrario, hay un gran valor en tener y conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Este año, ¿cuánto hemos crecido nosotros? Hemos crecido, ¿verdad? Sí, hemos podido estudiar la palabra de Dios en los domingos, en los grupos pequeños, los días miércoles, en nuestros devocionales, en nuestros estudios, si está en el colegio también, y en todo lugar hemos podido conocer. Hay una ventaja, sí, pero Pablo no se está refiriendo simplemente al hecho de ser o no ser, sino va un poco más allá, y por eso dice, grande en todo sentido. Es muy grande, hermanos. Es muy grande que nosotros podamos tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Es muy hermoso que nosotros podamos conocer estas verdades, que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que? Sí, entonces, tal vez ahí las personas le preguntan, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, pero si estas palabras han fallado, ¿no es cierto? ¿Por qué muchos no han creído en el Evangelio de justicia revelado en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué ha pasado con las promesas de Dios? ¿Es que no han funcionado? ¿Es que Dios no ha cumplido sus promesas? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Será que eso ha sucedido? Entonces Pablo responde y les dice, a pesar de que su pueblo no ha creído, sus promesas de salvación están avanzando. Hermanos, la infidelidad del pueblo de Dios no detiene la promesa de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender y nos tiene que maravillar.
Porque a Dios no le detiene nadie. Como dice en el libro de Hechos, y a mí me encanta mucho esa porción, si ustedes recuerdan, cuando toman preso a 2 de sus discípulos y están diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y una persona dice, no se preocupe, porque si este mensaje es humano, va a terminar. Pero si este mensaje viene de parte de Dios, es imparable. Y si estamos hoy en este lugar, hermanos, es porque las promesas de Dios son fieles a pesar de nuestra infidelidad. Porque el mensaje de Dios es imparable. Nadie puede detener su promesa, ni aun la infidelidad de las personas. Nuestra infidelidad solo revela qué tan comprometido está Dios con su verdad. Nuestra infidelidad revela cuán comprometido está Dios con su fidelidad. Si yo les preguntara, en este año, en algún momento, ¿hemos sido infieles a Dios? No levanten su mano ni respondan. Pero la pregunta que debería maravillarnos es, ¿y a pesar de ello Dios ha seguido siendo fiel? Sí, hermanos. Eso no ha detenido su promesa, eso no ha detenido su evangelio, eso no ha detenido a Dios y nada va a detener a Dios, más al contrario, simplemente ha hecho resaltar su fidelidad y mostrar y decirnos, a pesar de lo que has hecho, yo sigo siendo fiel, porque mi promesa no está basada en lo que tú haces, sino en lo que yo he dicho que voy a hacer. Eso es hermoso, hermanos. Pero continúa la conversación. Pero si nuestra injusticia, pero si es necesario la justicia para que se vea la justicia de Dios, ¿no es injusto Dios que nos juzgue? Es una buena pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Pablo responde en el versículo 6 y dice, sobre esa base Dios no juzgaría a nadie en el mundo. Y estamos de acuerdo. Es decir, si todos fuéramos justos, ¿Dios a quién juzgaría? A nadie. Pero esa no es la premisa. La premisa es que Dios es justo y nosotros no. Entonces por eso Dios es un juez justo. Y es Dios, es el que juzga a todos. Y dice, bueno, versículos 7 y 8, podemos ver que continúa la conversación con aquel que está perdido. Entonces, si mi pecado hace que Dios se vea mejor, eso quiere decir que debo pecar más para que su gloria se vea con mayor claridad, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo los versículos 7 y 8. Entonces, bueno, para que abunde su gloria, ¿qué debemos hacer? Debemos pecar. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 8? He sido acusado por muchos de creer esto. Pero no es así. Y decir que pecas para que Dios te ame es una actitud absolutamente digna de condenación. Esa no es la actitud de alguien que ha conocido a Dios, hermanos. Y no podemos ver a Dios de esa forma. Tenemos que ver a Dios como alguien que es justo, alguien que es veraz y es aquel único que puede juzgar a nosotros. Entonces, esta conversación entre las preguntas que comienza a surgir nos muestran una verdad absoluta. Y para que nosotros podamos comprender mucho mejor el Evangelio, hermanos, tenemos que comprender quién es Dios en verdad. Y doy gracias a Dios que a lo largo de este año, los días lunes,
las hermanas han podido estudiar los atributos de Dios, porque al estudiar a Dios puedes comprender lo que Él hace, no en su totalidad, pero puedes saber y decir: Señor, gracias, porque tú, siendo justo, siendo fiel, un Dios de gracia, misericordioso, soberano, amoroso, tú puedes mostrar en nuestras vidas, a pesar de lo que nosotros somos. Y aquí está resaltando la justicia de Dios. Pero continúa la palabra del Señor. Y al ver que nosotros podemos ver a Dios como justo, podemos ver algo muy interesante, y esto nos lleva al segundo punto. Y nos vamos a detener un poco más en esta parte porque es muy importante. Y el segundo punto es entendiendo que estamos perdidos. Entendiendo que estamos perdidos. Y vamos a ver del versículo 9 al versículo 17. Y en el versículo 9 nos muestra algo. Nos muestra una conclusión de lo que hemos visto anteriormente en esa conversación que hay. Y comienza el versículo 9 diciendo: ¿entonces qué? ¿A qué conclusión estamos llegando? Y este es el punto hacia donde Pablo nos está dirigiendo. Y eso es lo que vemos también en el versículo 18 del capítulo 1, cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La conclusión que podemos ver es: todos estamos bajo pecado. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hermanos, ¿nosotros somos mejores? No, no lo somos, hermanos. Humanamente no somos mejores que ellos. Por eso dice: de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y hermanos, esto es algo que tenemos que comprender en nuestras vidas. Desde el momento en que un ser humano es concebido en el vientre de su madre, ya es pecador. No es cuando nace y recién hace algo. No, por naturaleza todos nosotros lo somos, y por decisión. Por dos razones principales nosotros lo somos. Y eso es lo que vemos en la palabra, que la palabra ha estado mostrándonos a lo largo de estos capítulos, a lo largo de estos versos, que todos estamos bajo pecado. Estar bajo pecado o ser injusto es lo mismo. Son términos que está mostrando la palabra de Dios. El ser injusto, hermanos, es un término posicional. No nos está mostrando algo que simplemente nosotros hacemos, sino nos está mostrando nuestra posición delante de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que lograr comprender. Cuando nosotros vemos que nosotros somos injustos, no se está refiriendo a lo que nosotros hacemos simplemente, sino se está refiriendo a lo que nosotros somos y dónde estamos. Es nuestra condición delante de Dios, porque no tenemos una relación con Él. Y estar bajo pecado es un término legal. Somos conciudadanos del pecado. Imagínense esto. Imagínense que todos tuviéramos un pasaporte espiritual que mostrara nuestra ciudadanía legal. Y este pasaporte está sellado ya con un sello que dice: bajo el pecado. Pero damos gracias a Jesucristo, porque si tuviéramos ese pasaporte y al llegar al cielo lo presentáramos, no podríamos entrar.
Pero al Señor salvarnos, ha cambiado esa ciudadanía. Y ya no dice bajo pecado, dice bajo la gracia. Hermanos, ya no estamos bajo el pecado, ahora estamos bajo la gracia. Y esto es algo sorprendente, y esto es algo que nos tiene que ayudar a comprender para apreciar mucho más lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esa es la intención que está mostrando la palabra del Señor. No simplemente nos está mostrando la ley como un checklist. No solamente nosotros tenemos que ver la ley como algo que si hemos cumplido o no. Como en el año hemos dicho, hemos cumplido nuestras metas. No, la palabra de Dios nos muestra la ley para que nosotros podamos comprender nuestra posición delante de Dios. Y esa posición, antes de venir a Cristo, decía con un sello, bajo pecado. Pero gracias damos a Jesucristo, que ahora dice bajo la gracia, bajo su gracia. Y es sorprendente lo que dice Pablo, porque dice judíos, gentiles, religiosos, no religiosos, todos están bajo pecado. Aquella persona, como hemos visto en el capítulo 1, versículos 18 al 32, una vida inmoral, desenfrenada, pero también una persona que es moralmente buena, igual están bajo pecado. Es como les decía al principio. Las tres personas que uno puede saber nadar excelente, otra que más o menos y la otra que nada. De igual forma, puede haber personas que sean moralmente muy buenas u otras que no, pero todas tienen el mismo final: muertos en sus delitos y pecados. No importa cuánto avances en esta carrera, estás igualmente perdido y condenados a morir, como dice el verso 9. Todos están bajo pecado. ¿Y cómo el pecado afecta? Es muy lindo lo que nos muestra en los siguientes versículos. Y nos muestra la palabra del Señor 7 efectos que el pecado produce en nuestras vidas. El primero podemos ver en el versículo 10, cuando dice: no hay justo ni aún uno. La primera forma en la que afecta el pecado en nuestra vida es nuestra posición legal. Nadie es legalmente justo y nadie puede hacer nada para cambiar eso. Somos culpables y estamos condenados. No hay justo. Entonces el pecado afecta nuestra posición legal. La segunda forma en la que el pecado afecta nuestras vidas es nuestras mentes. Nuestras mentes. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Fíjense, dice: no hay quien entienda. Nuestras mentes han sido afectadas, nuestras mentes han sido esencialmente corrompidas por el pecado. No entendemos la verdad de Dios. Como dice en Efesios 4:8, a causa de la ignorancia que nos domina y por la dureza de nuestro corazón, tenemos oscurecido el entendimiento. No sé si les ha pasado alguna vez que estaban conversando con alguien y tal vez tratando de hacerle entender el amor de Dios y compartiéndoles, y esa persona anigua. ¿Sí? No entiende y te dice: no entiendo. Y tú ese rato dices: pero ¿cómo no vas a entender si está tan claro? Si está ahí. Mira, a ver, vamos a volver a leer. ¿Por qué sucede eso? La palabra lo dice. No hay quien entienda. El pecado ha afectado la mente del hombre. Hermanos, nuestra mente es asombrosa.
entiende muchas cosas. Y yo sé que varios de los que estamos aquí, si no todos, en estudios, podemos ver la grandeza de ello al estudiar, al comprender. Pero ¿y qué con las cosas de Dios? Por la dureza de nuestro corazón, tenemos oscurecido el entendimiento. La ignorancia no causa la dureza del corazón, hermanos. Eso tenemos que tener claro en nuestras vidas. Y eso nos ayuda mucho más cuando nosotros predicamos el evangelio a las personas. Nunca, hermanos, nunca se fije en su condición social, ni siquiera el grado educativo que tiene esa persona. Porque el problema no está en el conocimiento o en el grado de conocimiento que una persona pueda tener. La palabra de Dios no está diciendo eso. La palabra de Dios nos está mostrando que la ignorancia no causa la dureza del corazón. La dureza del corazón es a raíz del pecado. Y es más, esa dureza de corazón genera la falta de entendimiento. No es cuán sabios podríamos ser, no, es por la dureza del corazón que las personas no entienden. Entonces, cuando tú vayas a predicar el evangelio a alguien, ¿dónde deberías atacar? A la dureza de su corazón. Por eso el Señor dice sabiamente que Él va a transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Y cuando nosotros vayamos a predicar el evangelio, hermanos, pidamos al Señor, pidamos al Espíritu Santo que Él transforme sus corazones para que ellos puedan entender su palabra. Si tú estás orando por personas, por familiares, no ores simplemente en decir, Señor, que entiendan tu palabra. No, Señor, rompe ese duro corazón por la dureza de su corazón. Eso se debe a que nuestro egocentrismo pecaminoso nos lleve a ignorar gran parte de la realidad. Y a veces vivimos negando esta realidad. La segunda parte del versículo 11 nos muestra el tercer aspecto. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Qué afecta? Nuestros motivos. Nuestros motivos son afectados. Ninguno de nosotros quiere realmente encontrarlo. Más bien, estamos huyendo y escondiéndonos de Él en todo lo que hacemos. Hasta el momento hemos visto nuestra posición legal, nuestras mentes y nuestros motivos, que son afectados a raíz del pecado. En el versículo 12 nos muestra el cuarto. Dice, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. ¿Qué está afectando ahí? Nuestra voluntad. Nuestra voluntad es afectada. Todos se han descarriado, todos se han desviado. Y esto aún podemos ver nosotros en Isaías 53:6, cuando la palabra del Señor nos muestra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hay obstinación en nuestro andar. Somos obstinados. Queremos tener el derecho de escoger nuestros propios caminos. Es así nuestra vida. Y eso es a raíz de que el pecado afecta nuestra voluntad. Hace un tiempo vi un video muy bonito en las redes sociales que decía, nosotros somos así. Y se ve una ovejita, no sé si han visto una ovejita que está atascada en un hueco. Y viene una persona y la saca esa ovejita y la pone nuevamente en el camino. Y esta ovejita comienza a saltar y se vuelve a meter al hueco.
¡pa! Y dice, nosotros somos así. El Señor nos saca y nosotros otra vez, ¡ah! ¡Pum! ¿Por qué sucede eso? Porque el pecado ha afectado nuestra voluntad. Queremos tener, hermanos, el derecho de escoger nuestros propios caminos. Cuando no nos hemos dado cuenta de que tenemos un Señor. Y no solamente cuando oramos y decimos Señor, o cuando cantamos decimos Señor, sino que ese Señor es aquel que hace su voluntad en nuestras vidas. Y nosotros deberíamos decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Pero el pecado ha afectado. Pero la lista continúa. La quinta forma en la que ha afectado, que vemos en el versículo 13, es nuestras lenguas. Su garganta es un sepulcro abierto. Somos mentirosos, odiosos, amargados, blasfemos en lo que decimos. Cuando nos imaginamos un sepulcro abierto, ¿qué nos imaginamos? No sé, alguno de ustedes ha visto una tumba abierta. Pero lo que se ve es una imagen de un sepulcro, es que tiene cuerpos podridos ahí adentro. Es una imagen no muy grata. Y no solo una imagen, sino que eso apesta. Y que la palabra del Señor diga que sepulcro abierto son nuestros labios. Y eso no se soluciona con una menta, hermanos. Porque las palabras pecaminosas son una señal de la muerte. ¿En qué usamos nuestras lenguas? Puede ser que en algún momento las usemos para mentir y proteger nuestros propios intereses. O peor aún, para dañar los intereses de los demás. Y es algo terrible. Pero el pecado afecta. Afecta. La sexta cosa en la cual nosotros podemos ver en los versículos 15 al 17 es nuestras relaciones. Veloces son nuestros pies para ir a derramar sangre. Dejamos ruina y miseria en nuestros caminos y no conocemos la senda de paz. Esta manera es la que el pecado afecta nuestras relaciones, es decir, con las demás personas. Vamos tras la sangre del otro. Tratamos de derribar a los que se nos atraviesan en nuestro camino. Pregunta, ¿por qué nos enojamos con las personas? ¿Por qué te enojas con las personas? ¿Alguien de aquí nunca se ha enojado con alguien? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos enojamos? Porque han bloqueado el acceso a un ídolo, han desafiado nuestra comodidad, han impedido nuestro acceso laboral, nos han hecho sentir que perdemos el control. Nos han sacado a nosotros del trono. Por eso nos enojamos. Y por último, la séptima cosa que afecta el pecado es nuestra relación con Dios. En el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una terrible afirmación, ¿verdad? No hay. 7 cosas que nos muestra la palabra de Dios que afecta el pecado en nuestras vidas. La primera, hemos dicho, nuestra posición legal. Segunda, nuestras mentes. Tercera, nuestros motivos. Cuarta, nuestras voluntades. 5, nuestras lenguas. 6, nuestras relaciones. Y 7, nuestra relación con Dios. Cuando vemos esta lista, ¿qué vemos, hermanos? Es algo que tal vez wow, somos terribles. Y el pecado afecta nuestra vida terriblemente. Terriblemente. Pero observamos que tiene 2 afirmaciones y una conclusión impactante. Pablo está diciendo, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que haga lo bueno. Y la conclusión es, no hay temor de Dios. Es un resumen de nuestro pecado. Y a la vez, ¿qué nos señala? El antídoto para nuestro pecado. Es interesante la palabra del Señor, cómo al mostrarnos esto, al mismo tiempo nos está mostrando el antídoto para que nosotros podamos luchar contra nuestro pecado. ¿Por qué? Esto nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto es el engaño de los perdidos. Hemos estado viviendo engañados. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es lo que nos dice la palabra del Señor. No hay temor de Dios. Podríamos decir, Pablo, ¿qué estás tratando de decirnos? Al ver la palabra podríamos decir, Señor, ¿qué estás tratando de mostrarnos en todo esto? ¿Por qué es tan importante afirmar ello? ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos comprender esto? Cuando dice, nadie busca las bendiciones espirituales o nadie busca a Dios para que conteste sus oraciones, o nadie busca tener poder espiritual o paz, experiencias. Cuando hablamos de que nadie busca a Dios, no simplemente estamos diciendo, pero hay muchas personas que buscan a Dios. En este tiempo que hemos vivido a raíz de estas fechas, ¿cuántas personas han buscado a Dios? Podríamos decir que varias. Pero en esa búsqueda, ¿estamos buscando a Dios o estamos buscando los beneficios de Dios? Eso es muy diferente, hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos esa confusión en nuestra mente. A veces nosotros no estamos buscando a Dios, sino estamos buscando lo que Dios nos puede dar. Porque nosotros al buscar a Dios tendríamos que estar dispuestos básicamente a morir. Sí. Por eso la palabra de Dios dice, nadie busca a Dios. Pero Pablo, yo lo busco. La palabra de Dios no está diciendo ese buscar, sino ese buscar por el cual nosotros podemos llegar a Dios por quien es Él, no por lo que Él nos da. Aún es muy interesante cuando la palabra nos muestra esto. Está diciendo, nadie impulsado por su propia decisión y actuando por su propia capacidad quiere encontrar a Dios. Y vivimos engañados. Alguien puede tener el intelecto, la posibilidad de que haya un Dios y pueda ver a través de los estudios, pero eso no le va a llevar verdaderamente a buscar quién es Dios. ¿Quién es verdaderamente nuestro Dios? Entonces, cuando alguien de verdad busca a Dios, es porque Dios lo ha buscado antes. Wow. Hermanos, si nosotros podemos buscar a Dios, es porque Él nos ha buscado antes.
No hay otra razón. Si nadie es capaz de buscar a Dios, cualquier ser humano que verdaderamente lo esté buscando debe haber pasado ya por un cambio interior hecho por el Espíritu de Dios, no por sí mismo. No es un cambio que tú lo haces, sino es un cambio que el Espíritu Santo hace en tu vida. Por eso nosotros debemos clamar al Espíritu Santo para que Él cambie nuestras vidas, para que Él cambie nuestro corazón y podamos buscar a Dios verdaderamente. Porque por nosotros mismos no vamos a poder hacerlo. Por eso Jesús mismo decía en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. Esperamos, hermanos, que Dios, como dice en 2 Timoteo 2:25, Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Hermanos, es por eso nuevamente que cuando nosotros oramos por nosotros o por las demás personas, debemos clamar al Señor para que Él les regale este don y que ellos puedan ser sus ojos abiertos y puedan conocer esta verdad y poder buscar a Dios verdaderamente. Esta verdad que nosotros encontramos en Dios. Y nos tenemos que dar cuenta de que nosotros no lo buscamos. Él nos atrajo a sí mismo. Y decidimos poner nuestra fe en Él solo porque Él mismo había decidido darnos fe. ¿Y esto hace una gran diferencia? Sí, hermanos. Hay una diferencia grande en comprender que nosotros ponemos nuestra fe en Él y en pensar de que Él ha puesto esa fe en nosotros para que nosotros podamos creer en Él. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque al revelarte el Señor, esto te humilla a ver la verdad de que no hay nada mejor o más inteligente en ti que pudiera significar que tú busques a Dios. La verdad es que no tenemos nada. El hecho de que, como Filipenses nos dice, que Él ha empezado la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, nos consuela y nos infunde confianza. Y de esa forma podemos alabar a Dios con mayor gratitud, porque sabemos que todo acerca de nuestra salvación proviene de Él, de principio a fin. Cuando nosotros comprendemos nuestra posición y quiénes somos, es ahí donde podríamos decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. La salvación no ha comenzado con nosotros cuando tú has decidido buscar a Dios. Ha comenzado con la decisión que Él ha tomado de buscarte. Sabemos que todo lo que tenemos y somos es por pura gracia. Por eso en el pasaporte ahora puede decir gracia. Ya no dice bajo pecado, dice bajo la gracia de Dios. El Señor ha cambiado nuestra posición legal delante de Él. El Señor ha cambiado nuestra posición delante de Él. Ya no estamos bajo pecado, estamos bajo la gracia. Ya nos dice hijos de ira, sino dice hijos de Dios, ciudadanos del reino celestial. Qué glorioso, hermanos, eso. Qué glorioso pensar eso. Y es por eso que cuando leemos estos versos, nosotros podemos ver cómo la fidelidad de Dios se mantiene a pesar de nosotros, a pesar de que hemos sido engañados por el pecado y cómo el pecado ha afectado nuestras vidas, como dice el versículo 19-20. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Eso es lo que hace la ley en nuestras vidas. Y eso es lo que resalta la ley en nuestras vidas. Nos muestra nuestra condición delante de Dios. Y es por eso que cuando nosotros podemos ver a Jesucristo y ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, esto cobra un brillo mucho más asombroso. Porque sabemos del Señor nos ha sacado y de dónde nos ha sacado. En alguna oportunidad alguien decía: pónganse a pensar que cada uno de ustedes tiene una deuda de 10 bolivianos en este momento. Y viene alguien y dice: no te preocupes, yo te lo voy a pagar. ¿Qué le dirías a esa persona? Gracias. Si no tenía sueltos. ¿Cómo sería nuestra gratitud? Está bien. Me has ahorrado para mis pasajes de esta semana. Pero ¿qué tal si le aumentamos unos cuantos ceros a esa deuda? Y ya no son 10 bolivianos, sino son 10 millones de bolivianos. ¿Alguien podría pagar esa deuda ahora? Y no lo pongo en dólares, porque es más difícil conseguir. Pero viene una persona y dice: yo voy a cubrir tu deuda. Y no solo esta, sino la que acumules hasta que yo regrese. ¿Cambiaría tu agradecimiento? ¿Cambiaría tu gratitud hacia esa persona? Simplemente le dirías: bueno, gracias, sí, 10, bueno, 10 millones ya. ¿No? ¿O te postrarías y le dirías: gracias? Esa es la diferencia cuando nosotros comprendemos esta porción y vemos que realmente estábamos muertos delante de Dios, que no éramos justos, que no entendíamos, que no buscábamos a Dios, que nos habíamos desviado, que nuestra boca es un sepulcro abierto, que nuestra boca está llena de maldición y amargura, que nuestros pies son veloces para derramar sangre, destrucción, miseria, que no hay temor de Dios en nuestras vidas, que no hay justo ni aún uno. Pero en ese momento aparece alguien que sí es justo. Y Él te dice: yo te voy a dar mi justicia. Ahora tú vas a ser justo delante de Dios. Nuestra gratitud a Dios va a ser mucho más grande. Va a ser verdaderamente con la comprensión correcta de lo que nosotros somos y cómo el pecado ha afectado a nuestras vidas y cómo su gracia inmerecida en nosotros cambia completamente esa condición. Porque ahora sí nosotros podemos ser justos, ahora nosotros podemos entender su palabra, nosotros podemos entender a Dios, podemos buscar a Dios verdaderamente. Ya no nos desviamos y nosotros volvemos a su camino, caminamos, podemos hablar la verdad. Puede estar nuestra boca llena de bendición, nuestros pies pueden correr a la cruz, pueden correr al evangelio. Y hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Y eso es solamente gracias a la obra de Jesucristo en nuestras vidas. No es por nuestras obras.
es por su obra, la cual nos hace a nosotros aceptos delante de Él. Nuestra condición ha cambiado, hermanos. Nuestro pasaporte ha cambiado. Gracias a Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, nosotros no podemos ser justos delante de Dios por nuestras propias obras, sino por la obra maravillosa de su Hijo, Jesucristo. Nos pondremos de pie, hermanos. Señor, mi Redentor y roca, grande sos de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05791.
719-05791. En la zona central al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.